Muy bien. Bueno, chicos, vamos a hacer una explicación del video que vimos la otra vez. Primero le quiero pedir disculpas, pero por cuestiones de organización de tiempos, esta es la única máquina que tenemos acá en casa y demás. Hay veces que la necesita mi mujer para trabajar y quizá no pueda subir las clases en el tiempo que tenemos las clases estándar. Pero bueno, por unas semanas va a ser así, después quizás lo podrá volver a mandar en la mañana. Bueno, estuvimos viendo cómo concluyó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde hubo un claro eh, sector de, eh, de de los países beligerantes que tuvo una gran pérdida, ¿sí? Los vencidos quizá, que fueron Alemania, bueno, Italia y Japón, pero también hubo grandes problemas o grandes pérdidas en los países alineados a los aliados, como puede ser Francia, que por mucho tiempo estuvo bajo la dominación alemana, Rusia puntualmente, porque fue de los países, o el país que más vidas perdió, ¿sí? Además cuando fue Alemania a invadirlo, la destrucción, ellos mismos hicieron campo arrasado para que los alemanes no puedan subsistir el invierno, por lo tanto se destruyeron fábricas, campos y todo, lo mismo pasó en, en Europa continental y también pasó en Inglaterra por los constantes bombardeos alemanes que recibían generalmente por la noche. El único país que no resultó quizá tan dolido en la infraestructura o que no tuvo destrucción muy grande en la infraestructura en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en sí la guerra nunca tocó su territorio, ¿sí? Sí fueron bombardeos en algunos enclaves que tenían ellos, pero en el Pacífico, en Isla del Pacífico, no, nunca le bombardearon una fábrica, nunca, no sé, le destruyeron campos, por lo tanto su economía iba a estar intacta después de la Segunda Guerra Mundial. Como vimos en el video, no solo intacta, sino que iba a ser floreciente. ¿Por qué floreciente? Y porque hay un mundo, Europa, que necesita de lo que ellos produzcan para poder empezar a levantar cabeza, ¿sí? Fíjense que se empezó a hablar de los autos estadounidenses. Después de la Segunda Guerra Mundial hay en los 50 más que todo, hay un auge de los electrodomésticos. Cambia la vida cotidiana. Aparece el electrodoméstico y la mujer, que generalmente era la que estaba en la casa, bueno, cocinando y atendiendo el hogar, iba a tener esos aliados, si se quiere, que le ayudaban a hacer todo un poco más rápido, ¿sí? Se va configurando la vida moderna de los electrodomésticos que tenemos ahora, simplemente con ver cómo se construían las casas la década del 50, por ejemplo, o durante el auge de los electrodomésticos, si uno va, inclusive acá en la Argentina, si uno va a una casa vieja, no va a encontrar enchufe en todos lados. Es más, quizá encuentre un enchufe en el comedor y un enchufe en la cocina. Y hoy en día, entra en un lugar, en una casa moderna, va a tener enchufes en todas las habitaciones, más de uno, ¿sí? Porque el mundo se compaginó para tener o para tener una infraestructura de estos nuevos electrodomésticos. Por lo tanto, tenemos una economía floreciente en Estados Unidos, una economía que no sufrió daños, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema tanto social económico en Estados Unidos. No así en Europa y puntualmente, si vamos a empezar a hablar de la Guerra Fría, puntualmente en Rusia, donde estaba todo bombardeado, donde era muy difícil tener un sustento económico. Bueno, ahí estuvimos viendo esto bueno, en Alemania se ve más que todo, pero también en Rusia de vivir en los escombros, porque no, Polonia, por ejemplo, se tuvo que reconstruir de las cenizas, porque era vivir en la calle por mucho tiempo hasta poder construir una casa, y eso es lo que conlleva. Hay un montón de cosas que nosotros damos por sentado, como comer, no sé, ir al baño, entretenernos, pero después, en ese momento, ¿cómo era? Se tenía que cambiar totalmente, ¿sí? Bien. Así que vamos a entrar en lo que es la Guerra Fría. Terminó la Segunda Guerra Mundial, los vencidos van a ser rapiñados por aquellos que formaron la alianza, la Gran Alianza, ¿sí? Que era Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, más que todo Estados Unidos, Rusia e Inglaterra.
porque son los que estaban, Francia recuerden que estaba ocupada, ¿sí? O tenía una parte que era la Francia de Vichy, con Pétain, que era a favor de los alemanes. Por lo tanto, ellos se van a repartir o van a ver cómo se reparte en el mundo. Puntualmente, Berlín, la capital alemana, ¿sí? A Berlín vamos a ver que la despedazan en cuatro, ¿sí? Un pedazo para Francia, un pedazo para Inglaterra, un pedazo para Estados Unidos y un pedazo para Rusia, ¿sí? Bien. Pero antes de eso, vamos a hablar de esta locura de la guerra, que a mí me pareció muy, muy interesante para charlarlo con ustedes. De esta cuestión de cuando termine la guerra, uno dice, ah, terminó la guerra, ya todo florece, pero fíjense las... yo elegí este video bastante antiguo más que todo para que aquellos que vivieron eso te lo digan de primera mano, ¿sí? Para que vean cómo, qué sé yo, la cara cuando lo hablan, o no, o capaz los cínicos que eran, pero cuando hablan las mujeres, más que todo la alemana que es violada, o las mujeres rusas que hablan de lo mal que, primero si bien hubo una expresión de alegría, después cuando volvieron a la realidad, lo mal que la pasaron, me pareció muy interesante esto de la locura de la guerra, ¿no? De vivir en los escombros, de no saber si, no sé, ahora estoy acá haciendo la clase y después viene alguien a matarme, ¿sí? Esas cuestiones son muy interesantes para ver, más que todo, no solo para ver en la historia, sino también en qué es, cómo se comporta el humano, ¿sí? Cuáles son lo que nos mueve a hacer eso. Así que bueno, me pareció muy interesante, aunque sea de pensarlo o de charlarlo con ustedes en esta cuestión de ver los destrozos de la guerra, ¿sí? No solo los destrozos en vida y en ladrillos, sino también los destrozos en la moral. Bien, bueno, sigamos. Alemania obviamente lo tenía que compensar, porque Alemania era aquel vencido que tenía que compensar tanto económicamente como con territorio a los demás países, ¿sí? Pero hubo algo muy interesante que viene con esto de por qué no hubo Versalles. Se lo dejó un poco en paz, no se lo apabulló tanto a las personas, ¿no? Fíjense cómo Berlín enseguida, diferentes sectores, empieza a tener un movimiento económico. Bien. Obviamente hay muchas movilizaciones, no solo dentro de Alemania, sino cuando Polonia parte es tomada por Rusia, o vuelven el gobierno a Polonia, o de diferentes lugares tomados por los nazis, que ahora son de nuevo del territorio de aquellos países antes de la Segunda Guerra Mundial, y entonces los alemanes tienen que irse. O por ejemplo, esa mujer que hablaba de cuando los polacos volvieron a Polonia, que se metieron en la casa y dijeron, bueno, esta casa es mía, ahora andate. Me gustaría que lo piensen un poquitito en esto de que es como que ahora venga alguien y diga, bueno, tienen 6 horas para irse. ¿Qué agarrarían? ¿A dónde irían? ¿Cómo vivirían después? ¿Sí? Todo todo lo que ustedes hacían hasta antes de ese momento, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero en un momento normal, no sé, ir a la escuela, hacer algún deporte, ir a diferentes actividades como hobbies, o verse con los amigos, o lo que fuera, o hasta ir a leer un libro a la plaza. Todo eso cambiado radicalmente y no iba a volver a ser lo mismo, ¿sí? Eso era lo terrible de estas cuestiones, ¿no? De las movilizaciones. Que a lo largo de la historia hay un montón, ¿sí? Qué sé yo, se me viene a la mente ahora la movilización entre India y Pakistán. Cuando se separan, todos los hindúes que viven en Pakistán tenían que volver a la India y todos los musulmanes que viven en la India tenían que volver a Pakistán. Es terrible, muy, muy terrible esas cuestiones. Me parece que eh, deben ser muy, muy grosas vivirlas en carne viva. Pero bueno, se está configurando esto de nuevo, los países vuelven a su esquema o su cuasi esquema previo a la Segunda Guerra Mundial. Polonia en realidad ya perdió parte de su territorio, pero a la vez agarró un poquito de territorio alemán, por lo tanto no perdió kilómetros cuadrados. Obviamente que se configura Berlín divide en estas 4 partes, que claramente son 2 partes, sí, bien digo, una parte socialista y la otra parte más liberal capitalista. Bien, sigamos. Se crea bueno, empieza a haber un montón de países que cayeron en la pobreza y empiezan a ver con buenos ojos el comunismo, ¿sí? O ver a la Unión Soviética como quizá el gran salvador de Europa.
Obviamente esto viene de la mano de tres grandes cuestiones. Uno, que fueron el gran salvador de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que para Estados Unidos y para, no sé, Inglaterra era más conveniente aliarse con Rusia, o era más necesario Rusia que volver a tener Francia, ¿sí? Porque Rusia tenía eh, un, una maquinaria militar muy grande y muchas personas para poder llevar al frente, ¿sí? Bueno, por lo tanto, eso se empezó a gestar en el imaginario popular y entonces Rusia quedaba como el gran salvador. Ese es uno de los pilares. Otro pilar era que no llegaba una ayuda contundente todavía eh, ni desde Inglaterra, que quizá era lo más o menos que había salvado, ni desde Estados Unidos, por lo tanto Rusia era el que estaba cooptando todo ese sector, ¿sí? Porque la contraofensiva viene desde Rusia. Por lo tanto, los militares apostados en diferentes países van a ser rusos y van a empezar a jugar y tejer sus hilos geopolíticamente en los países que están ahí. Llámese Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Eslovenia, los Balcanes, eh, bueno, la misma Polonia, ¿sí? Todos esos van a estar más cooptados por la Unión Soviética. Después más adelante va a venir el Pacto de Varsovia, que es, eso lo vamos a ver más adelante, un pacto de estos países que se van a llamar países satélites, satélites porque como la Luna es nuestro satélite, bueno, está la Unión Soviética y un montón de países rondando, siendo aliados de la Unión Soviética, y también lo hacen para poder tener una especie de colchón entre, para un lado, la Europa capitalista, si se quiere, para que haya países entre la Unión Soviética y ellos, y la Unión Soviética lo mismo para que haya países entre estos, no haya un límite ahí nomás donde pueda estallar una guerra. Bueno, volviendo a esto, empieza a ver estas cuestiones pro Unión Soviética, y otra cosa muy interesante que es la propaganda. Esos eran los tres eh, eh, pisos o las tres pastas donde se suma la Unión Soviética. La propaganda. No nos olvidemos que propaganda también hacía Estados Unidos, ¿sí? No hacían todos propaganda, pero la Unión Soviética hacía también propaganda para ver como que esto era todo color de rosas cuando no era así, ¿sí? Bien, por lo tanto ya tenemos un esquema europeo donde se tiende a ser de la Unión Soviética, ¿sí? Bien. Se empieza a ver como una superpotencia a Rusia, ¿sí? Eh, por lo tanto, si Rusia sería una superpotencia, alguien va a tener que hacerle contrajuego porque si no va a tomar todo el país. Vale destacar esto, vamos a hacer un paréntesis que no se lo comenté, se lo quería comentar al principio y me olvidé, es que la Guerra Fría nosotros la podemos contemplar, o hay autores que la contemplan a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros autores con mucha razón, a los cuales quizá sí les digo que tienen razón, es que la Guerra Fría empezó mucho antes. Cuando se hace la Revolución Rusa, ya se empieza a advertir Estados Unidos y en parte de Europa de esta cuestión de el avance comunista. Y empieza a haber un tire y afloje, sin explosión bélica, un tire y afloje en periodo de entreguerras donde muchos países optaban por ser comunistas, optaban por ser capitalistas, y en el medio estaban estos que no querían ni ser ni capitalistas ni comunistas, donde empieza esta cuestión del nacionalsocialismo, como Alemania, Italia, Portugal, España, que empiezan a tener estas ideas más fascistas, ¿sí? Ni con el capitalismo ni con el comunismo. En el norte de Europa, en el sector de lo que es la zona del Báltico, Noruega, Suecia y demás, empieza a surgir una idea que no es nacional socialista, sino que es la socialdemocracia, que después va a llevar su fruto, vamos a ver más adelante. Bien, por lo tanto, la Unión Soviética empieza a cooptar toda Europa. Ya vemos como Truman invita a Churchill y Churchill dice, ojo con Rusia, es el enemigo que ahora tenemos que vencer, es Rusia. Se empieza a ver toda esta cuestión. Y también tenemos a Stalin, que como ustedes vieron, en ese ejemplo que se da de la cena, muy interesante, eh, que era un hombre inefable, donde cuando alguien lo manchó, todos se callaron porque este lo matan, al final no pasó nada, ¿no? Pero había mucha tensión dentro de la política rusa, y no nos olvidemos que Stalin también era un dictador, ¿sí?
Stalin tenía los gulags, que eran como los campos de concentración donde mataban todos aquellos que pensaban en contra de él, los mandaban a trabajar a Siberia, bajo cero, a hacer trabajos forzosos. ¿Sí? No nos olvidemos que cuando muere Lenin, los dos que están luchando por continuar la Unión Soviética era o Trotsky o Stalin. Y Stalin, una vez que le gana a Trotsky, después lo manda a matar. Así que no nos olvidemos que estamos hablando de esa calaña de personas. Bien, Rusia era la superpotencia que estaba captando territorio en Europa, cada vez se agarraba más, y no solo captando territorio, sino también captando gente con la ideología, por lo tanto tenía que haber un contrapeso. Después surge lo de Irán, que también ahí está explicado. Irán era un territorio que lo habían tomado, tanto Inglaterra como Rusia, más que todo para no perder el petróleo. El petróleo movía los tanques de guerra, los aviones, y si el Tercer Reich tomaba Medio Oriente, nos quedábamos sin petróleo y no podíamos luchar. Por lo tanto, habían hecho un pacto para poder tener, habían tomado Irán y parte del territorio de Medio Oriente para tener seguro petróleo. ¿Sí? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por ciertos tratados, se aleja Inglaterra, pero Rusia es reacia a alejarse, primero aludiendo de que ya era territorio que ellos habían ganado, después intentando poner políticos a favor de los rusos, pero bueno, se tiene que ir, ¿sí? Y acá está algo muy interesante que después vamos a hablar más acabadamente, que es la Naciones Unidas, ¿sí? En el 47 se crearon las Naciones Unidas. Por primera vez va a haber un ente superior que va a organizar a los demás países como para que no estalle una segunda o una tercera guerra mundial. De todas maneras, Rusia no está de acuerdo, se va y termina liberando Irán, pero acá es donde empieza a resquebrajarse todo entre Rusia y el resto de los aliados, ¿sí? Entonces teníamos estas dos realidades, tanto económicas como sociales. En Estados Unidos todo floreciente y tranquilo, en Rusia todo lo contrario, destruido y gris, ¿sí? Donde la gente no tenía a veces para comer. Bien. Entonces aparece el reparto de Alemania, que estaba cayendo en lo mismo. Recuerden que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, queda destruida. Y la repartija, este reparto de Berlín, crea estas dos grandes realidades. El liberal capitalista, una Berlín pujante, quizá con más libertades que la Berlín comunista o socialista, donde estaba el puño de hierro de Stalin. Ahí Churchill habla de la cortina de hierro. ¿Por qué habla de la cortina de hierro? Bueno, porque habla de que se cierra, como vieron las cortinas de los, no sé, de los diferentes negocios, ¿sí? Se cierra y se separa ya directamente Alemania y la Europa comunista con la Europa liberal, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo esta cortina se transforma en un muro y se crea el muro de Berlín, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, Europa empieza a estar en pobreza y hambruna y empieza a ver con buenos ojos el comunismo, porque ya que el liberalismo no me está dando ninguna ayuda, vamos por el otro lado. Y ahí termina lo que habían visto, pero ahí es donde aparece, lo vamos a ver mejor más en la próxima clase, ahí aparece Estados Unidos con el Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? Y es un plan de ayuda económica a toda Europa, ¿sí? Pero el Plan Marshall, ¿lo piensan para ayudar a Europa o por otras cuestiones? Vamos a verlo en el próximo capítulo, no, en la próxima clase. Y otra cosa muy interesante también, en el que no lo quiero dejar pasar, pero lo comento, ahí donde vimos en el video, le dan con un palo a Rusia, pero también hay que entender que Estados Unidos hace el Plan McCarthy, por ejemplo, porque habla de que Stalin metía preso a todos los que estaban en contra de él. Bueno, el Plan McCarthy era investigar desde Estados Unidos, investigaban a los mismos estadounidenses que eran comunistas y los llevaban presos. Por lo tanto, estaban en lo mismo. No nos olvidemos también que Estados Unidos tenía campos de concentración para japoneses, ¿sí?
No nos olvidemos también eso. Así que acá estamos hablando de que son varios lobos que se están peleando. Antes de irme, yo les quería mostrar cómo había quedado el mundo con la Guerra Fría, ¿sí? Tenemos, bueno, esto es la OTAN, ¿sí? Que la OTAN es el tratado de los países libres del Atlántico Norte. Después se va a sumar, obviamente, Turquía, Irán, Afganistán, que no son del Atlántico Norte, pero bueno, como es el Pacto de Bagdad, va a estar unido con Estados Unidos y la OTAN, ¿sí? Bien. Y empiezan bueno, a haber diferentes, estos estallidos son como beligerancias. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver que tenemos, miren que los voy a marcar. Vamos a marcar con, vamos a hacer un tilde, vamos a marcar con tilde todos los que son los países comunistas, que son en violeta, ¿sí? Que vienen del Pacto de Varsovia. A ver si lo llegan a ver acá. El Pacto de Varsovia, ¿sí? Son todos estos países que son los países que están en violeta, que son los países comunistas, ¿sí? Entonces, ven como acá se empieza a crear un montón de países pro Unión Soviética que van a ser como una especie de colchón del resto de Europa, ¿ven? Del resto de Europa va a ser una especie de colchón. También se suma China, ¿sí? Esta parte de Corea, ¿sí? Y de acá de que dice Guerra de Indochina, en realidad es sí, de Indochina o de Vietnam. ¿Sí? Tenemos los países rusos y después tenemos, vamos a ponerle una estrellita, a los pro-estadounidenses, ¿sí? O liberales, sí, liberales capitalistas, que son toda esta parte, y estos que son los aliados, que en realidad después van a ser ese tercer mundo, vamos a ver más adelante, que no son ni capitalistas plenos ni comunistas plenos y van a estar en el medio. ¿Sí? Bien, por lo tanto, tenemos ya configurado el mundo de los aliados y los capitalistas, por un lado, liberales, y los comunistas por el otro. Y va a haber diferentes focos de conflicto. Uno va a ser Berlín, que lo vamos a ver con el muro de Berlín. Otro va a ser el conflicto de Grecia, ¿sí? Que también creo que en el video se hablaba un poco de esta cuestión de tener a Grecia para nuestro lado y Rusia no le importa mucho, ¿sí? Es más, no lo ayuda cuando los aliados de Inglaterra se meten en Grecia. Rusia no manda ayuda a aquellos que son comunistas en Grecia, ¿sí? Así que los deja como, no me importa, los deja morir, ¿bien? Después, Indochina, como hablamos, que sería Vietnam, también lo vamos a ver. La guerra de Corea, de por qué ahora Corea, tanto se estuvo hablando en estos últimos años de Corea del Norte y Corea del Sur, porque está separada. Y algo muy interesante que es Cuba, ¿sí? Acá el conflicto de los misiles en el 62 con Cuba, uno podría decir Cuba tiene que tener un tilde, como todos los comunistas, pero no es así. Cuba en este momento es estrellita, o sea, es aliado. Hasta el 53 va a estar aliado con Estados Unidos, va a ser una especie de patio de atrás de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, más o menos así se configura el mundo para después de la Segunda Guerra Mundial, para dejar un poco en claro cómo estaba la geopolítica, ¿sí? El plan Marshall, volviendo, va a ser este plan económico que vamos a ver para qué va a servir y el Pacto de Varsovia como contrapartida. Así que bueno, chicos, no los molesto más. Nada, espero que esto se haya entendido. Cualquier duda me la hacen saber por el Classroom. Nos vemos.